¿Has escuchado hablar del caso de la tumba de la dinastía Ming? No lo he escuchado, a ver de qué trata. Chécate esto. Sucedió en 2008, cuando un grupo de arqueólogos realizaban excavaciones en una tumba de la dinastía Ming en Shaanxi, en el sur de China. Esta tumba había permanecido sellada durante más de 400 años. El grupo de arqueólogos eran acompañados por un equipo de periodistas que filmaban un documental sobre este acontecimiento. Pero algo sumamente extraño pasó. Y en las palabras de los arqueólogos que declararon lo siguiente en estos medios de comunicación. Dijeron: cuando intentamos quitar la tierra que envolvía el ataúd, de repente se cayó un trozo de roca y golpeó el suelo, emitiendo un sonido metálico. Dijo Jin Yang-jun, ex curador del Museo de la Región Anónima de Guangxi. Recogimos el objeto y descubrimos que era un anillo. Después de quitarle la tierra que lo cubría y examinar más a fondo, nos sorprendimos a ver que era un reloj. Comentaron que las diminutas manecillas del reloj mostraban que el tiempo se había congelado a las 10:06 de la mañana exactamente. Y lo más sorprendente, que generaría el desconcierto de todo el mundo, es que la parte posterior del reloj en cuestión tenía la palabra Switzerland, que se puede traducir como hecho en Suiza. Y aquí es donde se cree el gran misterio, ya que las fechas no coinciden. Checa, la tumba permaneció sellada durante 400 años, ¿no? Y que data de la dinastía Ming, que gobernó entre 1368 y 1644. Pero Suiza fue fundada en 1848. Antes de entonces se conocía como la antigua Confederación Suiza. Y por otro lado, la producción del reloj de anillo suizo data de apenas un siglo. Este descubrimiento planteó varias preguntas intrigantes. ¿Cómo pudo un objeto moderno llegar a una tumba sellada de la dinastía Ming? ¿Podría ser un viajero en el tiempo o un error en la línea temporal? Una de las teorías que surgieron fue que la tumba pudo haber sido profanada en algún momento por saqueadores y alguno de ellos dejó caer su reloj. Otra hipótesis un poco más descabellada fue que un roedor pudo haber robado el anillo y excavar hasta coincidir con la tumba y ahí dejar el reloj. Sí. Al día de hoy, el misterio del reloj de pulsera suizo en la tumba sellada de la dinastía Ming sigue sin resolver, y China insiste en que la tumba estaba completamente sellada. ¿Qué opinas de esta historia? Esos objetos se le llaman objetos fuera de tiempo. Exacto. Y no es el único, ha habido varios. Sinceramente yo no creo en viajes en el tiempo recientemente o que se haya podido crear, porque es una tecnología que probablemente nunca podamos ver, porque el ser humano no es muy avanzado tecnológicamente. Claro, que de hecho hay teorías como Albert Einstein, ¿no? Que propuso la teoría de que puedes doblar el tiempo y pasar de un lado a otro. Por agujeros de gusano, pero no. Pero para eso necesitas muchísima energía, y pues no tenemos tanta energía como para poder doblar el tiempo. La otra no es una teoría en sí, sino que es que es basada por la caricatura de Futurama, donde el doctor y Finn y los demás viajan en el tiempo, pero como el tiempo nada más viaja en el futuro, no en el pasado. Si tú viajas al futuro, sí, ya lo vi. Está buenísimo, tienes que volver al futuro. A lo mejor si hubo un objeto, una persona en el tiempo, a lo mejor viajó en el futuro y regresó a nuestra época en el pasado, pero para él es su futuro. Exacto. Y a lo mejor llegó a esa época de China, cuando todavía estaban los emperadores, todo eso, se le cayó su reloj o algo así. Que digo, está muy descabellado eso, pero es una teoría que puede ser, porque o sea, postula que el tiempo es cíclico. Entonces, por más que viajes en el futuro, vas a llegar al fin y va a volver a comenzar todo. Está bien. A lo mejor podría ser eso. Es una teoría, obviamente no se sabe. Pero claramente hay una teoría que lo dijo el fallecido Stephen Hawking, que el viaje en el tiempo solamente se va a dar en el futuro. Nunca se va a poder en el pasado, porque es más fácil ir al futuro usando la velocidad que en el pasado. Pero son objetos que no se van a poder comprender, y claramente yo creo que fue por los mismos
exploradores, todo eso que estuvieron ahí pasando, viajando, se le cayó. Ajá. Porque a un país como China le conviene decir que estuvo sellada porque atrae más el turismo. Claro. Con la intriga y las personas van a querer ir. Claro. Si claro. es que es abierto al público, como por ejemplo decir, por ejemplo cuando descubrieron en Teotihuacán el túnel secreto que iba por debajo de las pirámides, nadie se la creía, hasta que después los arqueólogos dijeron que sí era real. Y si ahí se llenó más de turismo. Más de gente, claro. Yo creo que ese es el punto. El reloj es real, la parte de que lo encontraron real, pero no es real la afirmación de que estuvo cerrada. Yo lo creo en esa forma. Y también eso que acabas de comentar es una teoría completamente que han afirmado los científicos de que pudo haber pasado, que solamente era de pura promoción, en lugar de algo real. Pero al final de todo, ustedes tienen la última palabra. Pónganos aquí en los comentarios qué opinaron acerca de este caso, checa de este otro, porque es una de las cosas más inexplicables que han pasado en México. El misterio de Pachita. Pachita fue una curandera mexicana que ganó fama mundial en el siglo XX por sus supuestos poderes de sanación. Sin embargo, su historia está rodeada de controversia y misterio. ¿Era realmente una curandera dotada con habilidades sobrenaturales o simplemente una estafadora? Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, nació en México en 1988. Desde temprana edad afirmaba tener contacto con seres espirituales y recibir mensajes divinos. Según relatos, su madre quedaba aterrorizada cuando Pachita señalaba a una persona enferma y predecía su muerte. A la edad de 4 años, fue adoptada por un misterioso hombre de origen antillano, conocido como Charles, quien la introdujo en el mundo del circo y le enseñó diversos conocimientos relacionados con la curación, la meditación y el manejo de energía, ayudando a utilizar y perfeccionar su inexplicable habilidad. Pachita llegó a ser soldadera de Pancho Villa y se hizo famosa por sus supuestos poderes de sanación y traía personas de todo el mundo en busca de una curación milagrosa. Se dice que realizaba cirugías espirituales sin anestesia, en las cuales afirmaba extraer órganos dañados y reemplazarlos por órganos sanos, los cuales se materializaban frente a sus propios ojos. Decenas de personas hacían fila fuera de su vivienda para poder ser sanadas. Pachita se había especializado en algo que se conoce como cirugía psíquica, la cual se supone que utiliza nada más la pura energía y con las manos curan. Sí. Pero Pachita era diferente, porque Pachita sí utilizaba un objeto, que era un cuchillo, con el cual sí cercenaba la piel y hacía la curación. La infinidad de testimonios llamaron la atención de prestigiosos investigadores, tales como Alejandro Jodorowsky, quien incluso llegó a someterse a una de sus cirugías. Su hijo Cristóbal Jodorowsky relata que fue testigo de este procedimiento, y él comenta que Pachita operaba en una vivienda justo enfrente de su casa. Su padre tenía una enfermedad en el hígado, la cual comenta que después de asistir con Pachita se fue de su sistema. Y no solo eso, comenta que también presenció cómo a su madre la curó de un quiste. Cristóbal quedó impactado ante este suceso. A pesar de tener seguidores fervientes, Pachita también estuvo acusada de fraudes médicos y escépticos argumentaban que sus cirugías no eran más que trucos. Pachita nunca dejó que fuera grabado ninguno de sus rituales y falleció en 1971, llevándose consigo todos sus supuestos poderes curativos. ¿Qué opinas de esto? Pues ahí te faltó hablar sobre, no sé si conoces el famoso Jacobo Greenberg. Cuéntame. Era él un famoso, no recuerdo si era psicólogo o algo así, pero él estuvo con ella. Él estuvo ayudando y todo eso, estuvo estudiándolo. Y al saber tanto sobre eso, lo desapareció. ¿No has escuchado la historia de él, de Jacobo? Te lo voy a mandar para ver si hablamos para la otra. Lo hablamos para la otra. Vamos a hablar sobre la otra, el otro capítulo sobre Jacobo Greenberg. ¿Tú crees que es cierto? ¿Que es cierto o es un fraude? No sé, yo tampoco le quiero mucho a Jodorowsky. Es un buen artista y todo eso, pero no le quiero mucho a su forma de ¿A su ser juicio? En ese aspecto de las energías, porque por ejemplo él creó la psicomagia. Yo sé muy poco de Jodorowsky. Y la neta no le quiero mucho sobre los grandes enigmas del humano.
yéndote sobre la magia y la psique humana, que la magia y la psique humana, la psicología está unida. Y ese güey crea una rama llamada psicomagia. En ese aspecto no le creo mucho, como que se vuela mucho su imaginación. Es muy bueno, de hecho Jodorowsky fue el que quería hacer Duna con Pink Floyd y todo eso. Pero pues no, tampoco creo sobre la curación con energías. Es como decir, creo sobre eso, pero también forzosamente tengo que querer sobre las fuerzas como las series de Avatar. Porque, por ejemplo, sacar fuego y agua y todo eso son sobre tus energías internas. Claro. No, obviamente es muy inmenso compararlo, pero si estás hablando sobre energías internas, pues puedes hablar sobre eso, porque la energía, ¿qué es la energía? La energía lo puedes tomar como energía química, energía eléctrica, energía calorífica. No determina qué tipo de energía usan. Van a decir, no, pues esa energía de tus chakras y todo eso. Sí. Pero pues es que si tú lees y te vas yendo al lado de la física, pues tú vas a saber qué tipo de energía dices, porque no nada más es una energía única, sino que hay varias energías. Claro. Está la energía calorífica, como te digo, la energía de movimiento. Hay varias cosas que no puedes decir que fue por una energía. No, pues es que la energía me curó, pero como los chamanes y todo eso. Por ejemplo, hay muchos chamanes que te dicen, pues es que lo ves por la energía. Y aparte, o sea, yéndote también al tema médico, el efecto placebo. Muchas veces el médico ocupa el efecto placebo en, obviamente, enfermedades que no es algo que en verdad te esté curando, pero el mismo sistema lo vuelves tan fuerte en base del pensamiento que te cura. Sí, te hackea la mente es más poderosa que tus síntomas médicos. Y hay personas que han dicho que se sienten bien cuando un médico le da píldoras, que es visto caso que es muy es una técnica de curación o de mejorar tu dolor. ¿Sí? Que dándote pastillas y diciéndote que sirve para esto y esto, pero la pastilla no tiene nada. Solamente es por el simple hecho de que tú crees que esa pastilla te va a ayudar y ya te sientes mejor. ¿Sí? Por ejemplo, con el paracetamol, que te dicen, no, pues tómate ese paracetamol y te vas a sentir bien. Pero como ya es muy ya hay mucho en la cultura, más en México, decir que el paracetamol es para todo. Exacto. Con un dolor de huesos dice, pues el paracetamol me curó. Pero obviamente la mente se está jugando una treta. Pero bueno, sobre Jacobo lo podemos leer, lo vamos a ver para el siguiente capítulo. Porque lo de Jacobo es un tema muy extenso y sí se va a poder dar opiniones muy bien, más claras que las de ahorita. Pero bueno, ahorita vamos a seguir con la siguiente historia. Ustedes pongan aquí en los comentarios qué opinan sobre esa historia y ustedes qué creen. Que en verdad sí existe este tipo de métodos. Si tienen experiencias, pónganlas. O si consideran que es un fraude, ustedes al final tienen la última palabra, como dices. Y ahí te va esta otra historia. Es la levitación de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, una mística y santa española del siglo XVI, es conocida por sus experiencias místicas y éxtasis religiosos, en los cuales se dice que levitaba. Santa Teresa de Ávila nació en 1515 en España y se convirtió en una figura prominente dentro de la Iglesia Católica. Durante su vida, fundó conventos y escribió obras teológicas importantes. Sin embargo, en sus experiencias místicas, donde encontramos los relatos de levitación más impactantes, según los testimonios de aquellos que la conocieron, Santa Teresa experimentaba frecuentes episodios de levitación durante sus momentos más de éxtasis espiritual. Durante estos éxtasis, su cuerpo se elevaría en el aire, flotando por encima del suelo. Estas experiencias sobrenaturales dejaron asombrados a sus seguidores y a los testigos presenciales. Los éxtasis místicos de Santa Teresa eran estados profundos de unión con Dios, en los cuales experimentaba visiones durante todo este proceso. Su cuerpo entraba en un estado de trance, desconectándose temporalmente de la realidad física. En estos momentos se cree que su levitación ocurría como una manifestación externa de su conexión divina. La levitación de Santa Teresa causó gran conmoción en su época. Tanto seguidores como sus críticos trataron de encontrar explicaciones para este fenómeno extraordinario, pero creían que era un don divino, una muestra de la gracia de Dios manifestándose en sus personas. Sin embargo, también hubo detractores
que intentaron desacreditar estos eventos como trucos o engaños. Es increíble esto de levitar, pero también esto de la levitación se ha presentado en budistas, en varios personas con diferentes técnicas o religiones que según han podido lograr la levitación. ¿Tú crees que es posible? Bueno, para que tú creas tienes que verlo obviamente con tus propios ojos, porque después el colectivo te hace creer cosas que no es cierto. Por ejemplo, sí, cuando te dicen, no, pues estás mal, pero tú sabes que estás bien, pero por las personas que te rodean dicen, no, pues está mal, pues obviamente lo vas a tomar como mal. Es lo mismo de decir eso de la levitación. Yo nunca he visto a una persona, ni siquiera un ser o un animal o objetos como piedras o vasos, sí, nunca he visto levitar. Y pues obviamente no creo en la levitación. Claro, es hasta no ver, no creer. Y obviamente es muy difícil para nuestras físicas, nuestra gravedad, todo eso, poder levitar. A lo mejor, si estás en otro planeta o en la luna o algo así, pues es más fácil levitar que aquí. Claro. Pero aquí, pues no creo que puedas levitar. La existencia de la levitación es la ausencia o la reducción de la gravedad. Exacto. Si estás en la luna, es más probable que puedas levitar, porque no hay tanta gravedad. Pero en la Tierra sí es muy difícil. Yo considero, que el cuerpo es muy cañón. Sí. Muy cañón. Por ejemplo, hay casos sí documentados de budistas, me parece, que los ponen toallas mojadas. Sí. Y con el mismo calor del cuerpo, ellos lo manipulan para secarla. El caso del budista, del disco de los Rage Against the Machine, de que se prende fuego. Sí. Y se quedó real y se quedó ahí. Y ahí, sin dolor ni nada, falleció calcinado. Sí. Yo creo que el cuerpo es sorprendente y no lo podemos poder conocer al final, yo creo que al final todos tienen... ¿Y sabes cuál es el problema? Como el ser humano tiene conciencia y sabe lo que hace, siempre va a decir que el cuerpo humano es el perfecto, pero la verdad el cuerpo, nosotros los humanos somos simples seres de más en este universo, que si encuentra algo mejor, diremos que nuestro cuerpo es algo material. Que es algo material que no tiene nada que ver. Porque no podemos darnos una superioridad a diferentes razas. Sí. Porque no somos las únicas del planeta. Sí. Y nuestro cuerpo en sí es perfecto para nosotros, pero para la naturaleza es un ser vivo más. No es más ni menos al lado de un animal como un perro y todo eso. Para la naturaleza es, sí, es un organismo de más que vive aquí y el universo te lo crea diciendo, pues les di conciencia y ellos se quieren los mejores. Claro. Pero el cuerpo humano es eso, un organismo de más. Claro. Y como nosotros tenemos conciencia, pues lo tomamos como si fuera el perfecto. Exacto. Pero pues es algo raro porque gracias a eso podemos tener o hacer cosas increíbles. La verdad. Pero bueno. La verdad, la motivación. ¿Y qué historia te interesó más? ¿Qué historia te llamó más? La verdad está chida la del reloj porque está muy interesante. Si China dice la verdad o no. Si el objeto fue enterrado ahí por mercenarios o fue ahí puesto por un viajero en el tiempo. Sí, la verdad. Y pongan aquí en los comentarios qué historia les gustó más, cuál le pareció más interesante. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por vernos.